El Rock d'Azur es uno de los festivales de ciclismo más grandes del mundo y sin duda el más grande de Francia. Es mundialmente conocido por su programa de carreras, pero también por su expo, de la que os vamos a traer algunas de las cosas más destacadas. La primera no podía ser otra que la impresionante S-Works Epic 8 de Viktor Koretsky, la que usó en la última prueba de la Copa del Mundo en Mont-Saint-Anne, y que va equipada con esa horquilla RockShox Seat Ultimate Flight Attendant con barras doradas. Esas barras doradas parecen ser un premio de SRAM a sus deportistas que son campeones del mundo de alguna disciplina, como lo es Koretsky de Short Track. La bici estaba en el stand de JRS Racing, un especialista en la puesta a punto de suspensiones que trabaja personalmente con Koretsky y cuyo responsable habla perfectamente catalán, porque viene de pasar varios años en Cataluña cuando se dedicaba al mundo del trial. Pronto os traeremos más detalles de esta bicicleta. No era la única bici de Koretsky en el salón. También pudimos ver la S-Works Epic World Cup con la que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Es una bici ideal para el tipo de trazado que había en París 2024. Hay algunas cosas llamativas de su configuración, como el uso de un plato grande de 40 dientes y la ausencia de potenciómetro. También el hecho de emplear un cassette XX y no el XXSL, algo curioso. Pero lo más llamativo es como Koretsky usa varios mandos individuales multiclick de SRAM para crear su propia maneta de cambio personalizada, con un tercer botón para la tija telescópica. Queda un manillar muy limpio, sobre todo cuando el dorsal tapa la centralita Brickbox de SRAM y parece muy ergonómico. Para seguir con Specialized, nada mejor que recorrer un poco de la historia de su mountain bike más emblemática, la Stumpjumper, la que está reconocida como la primera mountain bike que se fabricó en serie de toda la historia. Esta que veis es el modelo de 1994, que usaba el ya por entonces recién acabado de introducir sistema FSR de suspensión trasera, con poco más de 6 centímetros de recorrido. Todo ha cambiado muchísimo desde entonces. Echad un ojo a la longitud de esa potencia, a lo estrecho del manillar, a los neumáticos de 1,95 de ancho, que hoy en día serían aptos para muchas bicis de gravel. La transmisión de triple plato, los frenos cantilever. Es complicado encontrar alguna similitud con una mountain bike actual, y si no lo crees, comparad con esto, la última generación de la Specialized Stumpjumper, la 15ª, con 145 mm de recorrido trasero, gestionados por el amortiguador Jenny específico para esta bici, o, en montajes más extremos, por un amortiguador de muelle. Saltamos a Scott para comprobar que esta atrevida estética que os presentamos en la tope de gama de su nueva colección Scott Scale Gravel también se usará en la tope de gama de Gravel, la Scott Addict Gravel RC. No podían faltar algunas de las bicis de Nino Schurter en su stand y en el de SRAM. Esta que conmemoró su 35 triunfo en la Copa del Mundo, aunque ahora ya está anticuada porque va por el 36. O esta, que con una decoración especial para la pasada Absa-Cape Epic. Scott podrá seguir luciendo a Nino Schurter en los circuitos un año más, puesto que acaba de confirmar que seguirá compitiendo en 2025. Lo que no cambia es la apuesta total por la integración del amortiguador en el cuadro en sus dobles. Para cada tipo de bici hacen un tipo de integración diferente. No es lo mismo la Spark que la Ransom, y da gusto ver estos cuadros donde se puede ver el trabajo que hay detrás del carbono para comprimir todo el sistema de suspensión en tan poco espacio. Una tendencia al alza parece estar en dar más protagonismo a los cuadros de aluminio. El carbono parece que eclipsa la gama media y alta, pero la realidad es que a día de hoy los cuadros de aluminio son mejores que nunca, gracias a la tecnología de hidroformado y a las mejores técnicas y procesos de mecanizados. Aquí podéis ver todo lo que hay detrás de un cuadro Genius de aluminio. Pasamos a una de las marcas más protagonistas del año en lo que a competición se refiere. Cannondale se ha llevado 3 maillots arcoíris este año. El más importante de ellos, el de Alan Hatterley en el Mundial de Andorra, logrado a lomos de esta Cannondale Scalpel que veis en las imágenes. La nueva Scalpel se presentó a principio de año y ya puede presumir de ser una de las generaciones de esta mítica bicicleta más laureadas de su historia. El montaje del equipo, ya lo veis, salvo las ruedas FSA, que suelen montar con radios textiles en muchas carreras, el resto son componentes muy terrenales, con mando de suspensión y cambios mecánicos. Aún más espectacular es la decoración que crearon para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que seguro que más de uno estaría encantado de poder comprar.
Esta que veis es la Cannondale Scalpel que usó Simon Andreasen, tal cual la empleó Sae por las ruedas, que en competición usó en modelo con rayos textiles, y aquí va con unas FSA con rayos convencionales, incluido el precinto de la UCI usado para comprobar las bicis tras la carrera. Con esos mismos colores tenemos el prototipo de bici de descenso con la que solemos ver hacer locuras a Josh Bryceland. Es un cuadro listo para usar dos amortiguadores a la vez y con ese pivote elevado tan de moda en el mundo Gravity. Cannondale daba mucha relevancia a su horquilla Lefty, sin duda uno de los productos más increíbles que podemos encontrar en el mundo del mountain bike. Actualmente hay versión para sus bicis de cross country y para gravel, y la evolución ha hecho que dejase atrás el diseño de doble pletina. Tenían una primera versión de la Scalpel, que en su día usó Casileuch, y en la que ya introdujeron un sistema de bloqueo electrónico para la suspensión, para que veáis el tiempo que hace que la electrónica intenta adentrarse en el mundo de las suspensiones de una u otra forma, y la potencia de desarrollo que es Cannondale desde hace muchos años. En VH centró la atención en la VH Lynx SLS, acabada de salir del horno y de la que tenéis un test en el canal. También su VH Lynx SL Plus, que también probamos hace unos meses. O su nueva Gravel, la VH Gravel XR, que prescinde del sistema SRS de filtración de vibraciones para tener un diseño más simple y más ligero. El stand de VH siempre es de los mejor posicionados en el Road Sur, aunque el stand más grande de cualquier marca es el de Canyon, que curiosamente no traía ninguna novedad importante, pero sí mostraba prácticamente toda su gama de bicicletas. Lo más llamativo fue poder ver la evolución de la recién renovada Canyon Air Road de carretera, uno de sus grandes éxitos de ventas y que ha tenido nueva versión este año. También esos colores Match 874 que ya os hemos enseñado, o la posibilidad de ver gran parte de sus decoraciones en persona, algo que no es tan fácil cuando eres una marca únicamente de venta online. MMR tenía presencia en la Road Sur en una muestra de su apuesta por la internacionalización. Si en la Sea Otter nos fijamos en su tope de gama de gravel, la X-Tour con un montaje de ensueño a un precio increíble, aquí nos llamó la atención esta MMR Kenta con esa espectacular decoración con el carbono a la vista y combinando zonas en mate con brillante. La Kenta ha mejorado mucho su protector de la vaina de la transmisión respecto al modelo que probamos en SMTB. Tiene cableado interno convencional, un buen peso, montajes con primeras marcas. Aquí con la curiosidad de la apuesta por la tija telescópica One Up y, como es habitual en MMR, precios competitivos. Esto que veis es Origin y seguramente sea una marca que no os suene de nada, pues los rumores dicen que en 2025 sonará mucho porque van a crear un equipo de Copa del Mundo dirigido por el recientemente retirado Maxime Marot. Veremos si se confirma. Mientras os mostramos la que es su actual doble de cross country y que sería la que seguramente usase el equipo. En Factor vimos uno de esos experimentos que tanta atención mediática se están llevando en Estados Unidos. Una mountain bike con manillar de carretera. Una solución para ese tipo de carreras que hacen en Estados Unidos, que son muy rápidas y largas, pero que tienen algunas zonas demasiado pedregosas para una gravel convencional. Esperamos que seáis muchos los que nos digáis en los comentarios que eso ya lo inventó John Tomac. A Bosch solo podíamos ir a ver una cosa, su nuevo motor CX, que ha traído una cascada de actualizaciones de e-bikes, entre ellas esta Mustache Game, de la que tenéis un artículo de toma de contacto en nuestra web, y que busca potenciar a la marca en el e-mountain bike. Si seguimos con las e-bikes que pasan al nuevo motor Bosch, hay que hablar de la nueva Santa Cruz Bala, un modelo que ha llegado al mercado no solo con el nuevo motor Bosch como atractivo, también siendo la primera e-mountain bike de Santa Cruz que no usa el sistema de suspensión VPP y que pasa a emplear una suspensión con articulación Horselink en las vainas. Para unos un error, para otros una forma de ampliar su catálogo. Recientemente también han actualizado la Bronson y la Hightower, que cuentan con una posición optimizada del amortiguador y esa nueva característica zona que envuelve al amortiguador y que permite diferenciar visualmente a esta nueva generación de la anterior. En Willier estaban algunas de las bicis más espectaculares del salón. La Willier Urtamax SLR con decoración Olipop, que se puede comprar, era uno de sus grandes ganchos. Es innegable que es uno de los modelos más impresionantes de todos los que nacieron para los Juegos Olímpicos. Con esta nueva versión de la Urtamax SLR dio el salto a los 120 mm y la marca italiana tiene un catálogo con muchos montajes diferentes, muchos de ellos con el propio manillar integrado de Willier que queda a la perfección con el resto de la bicicleta.
En este modelo que veis, incluso las ruedas Miche están personalizadas a juego. No son mountain bike, pero su modelo de contrarreloj, la supersónica SLR-TT, también hacía girar cabezas. Y en su mejor montaje tiene un precio de 27.400 euros. No es un error. 27.400 euros. La Wheeler usada por Mark Cavendish en el año de su despedida también era centro de atención en su stand. KTM mostraba por primera vez una de las grandes novedades de su catálogo de e-mountain bike para 2025, la nueva KTM Macina Prowler, con el nuevo motor Bosch y con un cuadro completamente nuevo que crea una peculiar forma alrededor del amortiguador. Es una e-bike full power que usa la batería más grande jamás creada por Bosch, de 800 vatios/hora, y que además, en la línea habitual de KTM, es fácilmente extraíble. Con 170 milímetros de recorrido estamos ante una de las full power más agresivas del mercado y con este montaje Xonic con un equipamiento estelar. Las que nos siguen pareciendo de las más bonitas en su segmento son las KTM Macina Scarp que probamos en SMTB hace unos meses y que usan el motor SX de Bosch. Buena integración, buena línea estética y buenos montajes para esta familia de e-mountain bike. Como no, lo que sigue trayendo miradas es su KTM Scarp con decoración proto que se venderá en edición limitada. Si quieres saber más de esta bici, también tienes un test en nuestro canal. Lapierre mostraba una nueva decoración y montaje de su Lapierre XRM de Cross Country y Bike Marathon, montada con suspensiones electrónicas y lo mejor de SRAM. También tenían la nueva Lapierre Spicy de Enduro, con la que Isabelle Courdurier ganó el primer campeonato del mundo de Enduro que se ha disputado este año. No es el único mundial que se ha llevado Lapierre, puesto que Jérôme Guillaux también ganó el mundial de e-mountain bike cross country en Val Arizal por delante de Martín Vidaurre, con la Overvolt GLP3 y su peculiar diseño con batería centrada pero por encima del motor. En Pivot tenían su nueva máquina de descenso, con ese diseño con dos cadenas que ya hemos visto como usaban en la Copa del Mundo durante toda la temporada, y ese punto de giro elevado que parece casi obligatorio en el mundillo Gravity a día de hoy. También tienen una nueva versión de su bicicleta de gravel, la Vault, con un diseño peculiar y que destaca por buscar cierto movimiento de la tija de sillín para filtrar vibraciones, además de incorporar espacio de almacenamiento en el interior del cuadro. De vez en cuando hay marcas que se ponen de moda y Forbidden parece ser una de ellas en el mundillo Gravity. Tiene una colección de bicis amplia y una apuesta total por ese diseño con pivote elevado que, como decimos, es cada día más habitual en las bicis destinadas a brillar bajando. Y ahora una dosis de cosas random vistas en la feria, empezando por los cuadros de madera para bicicleta, que sí, existen, son completamente usables y no nos preguntéis por qué deberíais comprarte un cuadro de madera en lugar de uno de aluminio, porque no sabríamos qué decirte. Desde luego son llamativos y únicos, eso sí. En Polini, para mostrar sus motores, tenían un par de bicis al más puro estilo italiano, con formas imposibles y alejadas de cualquier cosa que se pueda considerar convencional. Polini equipa a algunas marcas de bicis destacadas en ese segmento tan competido como el que se ha convertido el mundo de los motores para e-bikes. ENVE presentó una nueva gama de ruedas de mountain bike con novedades importantes en sus llantas y en sus bujes, que son propios. Es un paso adelante muy grande en su gama de ruedas para mountain bike, para una marca que no ha parado de ampliar mercado en los últimos años, especialmente con la introducción de sus propias bicicletas. El gravel también manda mucho en Francia y ya sabéis que las horquillas de suspensión para gravel son ya algo consolidado. Cane Creek tiene sin duda la más espectacular y con formas más integradas en la estética de una gravel. Nos recuerda a una mini RS1 invertida de Rockshox. Behringer es otra marca de e-bikes de la que seguramente no hayas oído hablar nunca. Con ese diseño de tubo superior con esa gigante apertura, es un modelo que no pasa desapercibido. Cran Brothers ha entrado con ganas en el mundo de calzado para gravel, que también podemos usar para cross country o bike marathon sin problema. Está muy cuidado en el plano estético y está enfocado a un uso cómodo y alejado de la competición. Rock Rider mostraba el que será su próximo montaje en edición limitada y que trae de serie potencia en manillar Darimo, una auténtica locura impensable hace unos años en una bicicleta Rock Rider de serie, pero que ahora es una realidad. Con esta decoración tan adecuada si no quieres pasar nunca desapercibido y con este mensaje tan apropiado para todos los que vamos en bici,
nos despedimos de este paseo por la feria de bicicletas más importante de Francia.